Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Impíos, es decir, pecadores, y no tenían conocimiento ¿de quién? De Jehová. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote. Mira que era el criado ¿de quién? Del sacerdote, el que debía dar ejemplo. Y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, pero no, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía: quemen la grosura primero, que la grosura era para Dios, y después toma todo, toma como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues, ¿qué dice la palabra? Muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vamos a orar, hermano. Amado Dios, yo te doy gracias por esta escritura y oro en el nombre de Cristo para que tú hables a través de mi boca, que este estudio sirva para enseñarnos cuánto tú necesitas que como sacerdote respetemos tus ofrendas. Lo que ofrecemos debe llegar a ti con amor. Guárdanos de caer en el pecado de los hijos de Elí, de no tomar lo que es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado este estudio La decadencia moral del sacerdocio.
El sacerdote en el Antiguo Testamento fue colocado por Dios como una especie de imagen de lo que Él quería que el pueblo conociera de Dios. Digámoslo de esta manera, el sacerdote en el Antiguo Testamento es el pastor del Nuevo Testamento. Todas las personas que vienen a una iglesia miran a su pastor para que el pastor les dé un ejemplo de vida. Un ministro es observado por la gente. La gente lo mira, su forma de vivir, su forma de actuar, de hablar, su santidad. La santidad también se le ve al ministro, si realmente ama a Dios. Estos sacerdotes, hijos de Elí, que era el sumo sacerdote, en la época de los jueces, ustedes recordarán que yo les enseñé que la época de los jueces era una época de oscuridad espiritual terrible en el pueblo de Israel. La idolatría, el pecado, la promiscuidad era el pan de cada día. Pues el sacerdocio no fue la excepción. Estos hijos de Elí, sacerdotes o ministros de Dios, que debían ser un ejemplo o un modelo al pueblo, eran una vergüenza. ¿Por qué? Porque venían los judíos, el pueblo común y corriente, y le traían a Dios una ofrenda. Esas ofrendas que se le entregaban a Dios en esa época no era solo dinero, generalmente eran sacrificios. Se traía un cordero, un becerro, y se ofrecía en sacrificio, en holocausto. Se degollaba en el altar, se derramaba la sangre en el altar de bronce, y luego se tomaba la grosura, los riñones, el hígado y todo esto se quemaba en este altar sacrificial como una ofrenda de olor grato al Dios poderoso. Así lo hacía Dios y así lo exigía en los tiempos bíblicos. Pero la tarea de los sacerdotes era recibir al pueblo que traía las ofrendas para adorar a Dios. La tarea del sacerdote era recibir al hombre o la mujer que ofrecía este animal y degollarlo y presentarlo al Señor. Dios en su misericordia quiso que parte de esta ofrenda, ya les voy a mostrar ahorita en la Biblia, perteneciera al sacerdote. Parte de esto, que era la espaldilla, ya les voy a mostrar en la Biblia, Dios se la regaló al sacerdote. Pero primero tenían que quemar la grosura y adorar a Dios antes de que el sacerdote tomara la parte que Dios le dejó a él. Pero aquí vemos que cuando estaban ofreciendo el sacrificio, que ni siquiera estaba haciéndolo el sacerdote, entonces mandaba al criado, a uno de sus sirvientes, y iban a donde estaban haciendo el sacrificio, y sin ningún temor metían un garfio de 3 dientes, es decir, una varilla con unos ganchos en punta, levantaban la carne y cortaban la carne para llevársela al sacerdote para que la asara y se la comiera. Esta ofrenda le pertenecía ¿a quién? A Dios. Pero el sacerdote no tenía ningún problema de mandar a sus siervos, a sus sirvientes, para que robaran la carne, se la llevaran allá donde él estaba posiblemente durmiendo o acostado en un sillón. Cuando la persona que ofrecía la ofrenda se molestaba por esto y decía: primero quemen la grosura, primero adoren a Dios con el sacrificio que yo estoy dando, y después llévenle al sacerdote lo que quiera, entonces el siervo decía: no, tomaremos esto a las buenas o a las malas, porque es la orden de ¿quién? Del sacerdote. Dice la palabra que esto ofendió profundamente ¿a quién? A Dios. Porque estos sacerdotes, que debían ser un modelo al pueblo, avergonzaban las ofrendas de Dios y ofendían a Dios terriblemente. Yo le hago una pregunta a los santos:
¿Creen ustedes que hoy, aunque no hay sacrificios de animales, pero sí sacrificios económicos como sus diezmos, sus ofrendas que ustedes ponen en el altar, creen ustedes que hoy sucede lo mismo? ¿Creen ustedes, y quiero una respuesta tajante y radical, que hoy en día sacerdotes o pastores o ministros que deberían ser un ejemplo al pueblo de un respeto a las ofrendas de Dios, meten su garfio de 3 dientes y sacan la gran parte para ellos cuando debería ser dedicada a la obra de Dios? Esto es exactamente lo mismo. Los diezmos que entran a una iglesia no son del pastor. El pastor que cree que todo lo que entra en el alfolí es suyo, está equivocado. Los diezmos que entran a la iglesia son para la obra de Dios, no para engordar al pastor, ni para que se rodee de lujos y de vanidades. Es un gran pecado cuando un ministro mete el garfio y saca lo que él quiere. Un pastor debe recibir un salario como ministro de Dios, porque el obrero es digno de su salario. Yo en esta iglesia recibo un salario, un sueldo exacto como cualquier empleado de esta iglesia, pero jamás tengo el derecho, ni la autoridad de Dios, ni el permiso de Dios para meter el garfio de 3 dientes y sacar la gran tajada a las buenas o a las malas. Así que este tema está cuchi. No voy a hablar de ustedes, voy a hablar de mí y de los que ocupan la tarea de ministros en la iglesia del Señor. ¿Me voy a ganar problemas con esto? Sí, como todos los que me he ganado por enseñar la verdad. Pero es necesario que estos temas se enseñen para abrirle los ojos a los inocentes hermanos que traen su ofrenda a Dios y termina comiéndosela el sacerdote. La ofrenda que tú traes es ¿a quién? A Dios, no al sacerdote. El sacerdote debe comer de la ofrenda, ya les voy a mostrar que sí, pero una parte, no toda, es una parte. Y en eso ha caído un gran pecado en muchos ministros. Hace poco hubo un escándalo, yo no voy a tocar personas, usted lo oyó, escándalos de riqueza. ¿Sabe qué me dijo Dios? Abraham, esto es apenas el comienzo de todas las ollas podridas que voy a destapar para avergonzar a aquellos que usan el garfio de 3 dientes. Yo no sé si usted recuerda que yo profeticé que eso venía. ¿Quién recuerda que yo lo hablé? Yo le dije, eso va a pasar y va a venir. Hoy le digo, esa fue la primera olla. Prepárate porque van a destaparse muchas ollas. Recuerda que te lo dije. Entro en el estudio. Primer punto, el número romanos. Primer punto. Los pecados de los hijos de Elí. Los pecados de los hijos de Elí. Ya les dije que eran sacerdotes y Elí era el sumo sacerdote, era el papá de estos muchachitos malcriados, ladronzuelos,
raterongos, chorongos, etc. Primero, los hijos de Elí robaban las ofrendas dedicadas a Jehová. Se las robaban, no tiene otro nombre. Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, pecadores, y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, conocían a Dios mentalmente, pero no lo conocían realmente, espiritualmente. Era costumbre. Mire que todo es una costumbre. Se acostumbra a hacer el pecado y se acostumbra y se queda ahí. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, traía la ofrenda, venía el criado del sacerdote. Mire que el criado lo enviaba ¿a quién? El sacerdote. Mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita y todo. Repita, todo. Grítelo, todo. Pero póngale ganas. Todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. No crea que enviaba un garfio chiquito. Mandaba era un ancla para agarrar todo. Todo lo que tomaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Oiga, ¿ustedes saben cuántos sacrificios se hacían en un día? Estos manes tenían, era una carnicería, compadre, porque a todos le hacían lo mismo. Yo no creo que este man comiera tanto. Así que este cortaba y robaba y sacaba. ¿Y qué hacía con todo esto? Yo no creo que se lo pudiera comer, hermano. Yo me atrevo a decir que lo comercializaba, a no ser que fuera una ballena, por Dios. Porque cada vez que venía alguien, traen un pedazo para el sacerdote, venía el otro pedazo para el sacerdote. Arrobas de carne diarias se robaban para el sacerdote. No eran libras, hermano, eran arrobas, eran reses enteras de carne que llevaban. Yo no creo que eso se lo fueran a comer, hermano, porque dice que hacían con todo israelita que venía a traer la ofrenda. Yo le escribí aquí un pensamiento. Los hijos de Elí no se conformaban con la porción que Dios les permitía tomar. No se conformaban, querían más, sino que robaban la carne que debía ser consagrada a Jehová. Yo no sé si esto se le parece a algo hoy en día. No se conformaban con un salario. ¿Qué salario? Yo soy el pastor aquí, yo soy el ministro, soy el sacerdote y hago lo que se me dé la gana. Necesito dinero para vivir en una mansión. Necesito dinero para un avión. Necesito dinero para una suite en Miami. Merezco esto. ¿Cuál merece, hermano? No mereces nada. Todo lo que tienes es para la gloria de Dios. Dios se los da a la iglesia para bendecir a la iglesia, no para que tú vivas a tus anchas. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Ahora no estoy mandando al ministro a dormir debajo de un puente, tampoco, hermano. Pero tampoco que el ministro necesite 50 escoltas, 10 limusinas, 10 caravanas de seguridad con vidrios blindados. Una cosa que sale, y este man, ¿quién salió? ¿Michael Jackson? No, el ministro, el ungido. Tiene que salir custodiado, guardado hasta las narices, porque lo van a matar. ¿Por qué lo van a matar? Porque tiene rabo de paja, hermano. Por eso necesita cubrirse. Pero la palabra me dice que cuando estamos con el Señor, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro libertador. Los hijos de Elí no se conformaban con la porción que Dios les dio. ¿Dios les dio una porción? Sí. Mire, se lo voy a leer. Dios les dio, porque Dios tampoco quiere que el ministro aguante hambre. Tampoco. Todo extremo es malo, hermano.
Mire lo que Dios dice, le dijo a los sacerdotes en el libro de Levítico, en el capítulo 7 y versículo 28. Levítico 7, 28. Escuche, iglesia, mire lo que Dios permite. Habló más Jehová a Moisés, el que va a hablar es Dios, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda de sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. La grosura, atienda, la grosura la hará que arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Se lo voy a traducir a la época de Elí. Mas el pecho será de Elí y de sus hijos. Y daréis al sacerdote, atienda, daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, oiga, recibirá, ¿qué recibirá? La espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado, dice Dios, de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, el pecho que se ofrece y la espaldilla elevada en ofrenda, lo he dado ¿a quién? A Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Amén. Pregunto, ¿Dios quiere que los ministros tomen algo de las ofrendas? Hay algunos que no han aterrizado, no han llegado a la iglesia. Acabo de leerle que Dios les dio ¿qué? El pecho y la espaldilla. Vuelvo a preguntar, ¿Dios permite que el ministro tome algo de las ofrendas? Sí, porque si no se muere de hambre. Ustedes no pueden tener de pastor un fakir, flaco aquí, raquítico, porque no puede comer. No, tampoco. Dios permite que tome ¿qué? Algo, una pequeña porción de las ofrendas, pero no traer un garfio de 3 dientes, meterlo y lo que salga es para mí. Y si no te gusta, lo tomaré a las malas. Este era el pecado de ellos. Mientras estaban ofreciendo la ofrenda, llegaba el siervo del sacerdote, decía: el sacerdote manda por carne. Hasta luego. Y él decía: no, un momentico, primero queme la grosura, primero dele la gloria a Dios y después toma. No, primero el sacerdote. Primero el sacerdote. Pregunto, ¿eso lo permitía Dios? No. Dios permitía que tomara el pecho y la espaldilla, no la espalda completa, una porción de la espaldilla. El resto, ¿a quién era ofrecido? A Dios. Hoy sucede lo contrario. A Dios le dan el pecho y la espaldilla y el sacrificio completo para el ministro. ¿Cómo hace más para pagar 50 escoltas, 2 limusinas, 3 suites en Miami, una en no sé dónde, un apartamento en Júpiter y otro en Saturno? ¿Cómo hace? Pues necesita mucha plata. Y ese es el pecado. Y oiga lo que estoy avisando, y lo aviso con tiempo. Este es el pecado que Dios está por juzgar en muchos ministros en Colombia y en el mundo. Recuerde que yo se lo dije. Segundo, los hijos de Elí robaban la carne antes de quemar la grosura de la ofrenda de paz. Antes.
Primera de Samuel 2:15. Primera de Samuel 2:15. Asimismo, atienda, repita antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no la tomará de ti cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, oiga, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿A quién tenía que ofrecérsele primero la grosura? A Dios. La ofrenda es de Dios, hermano, no es del ministro. Todo lo que entra en una iglesia no es del ministro, es de Dios, es para su obra. Pero hoy se invierten los papeles. Todo lo que entra es para el ministro y para Dios la iglesia cayéndose a pedazos. Y Dios tiene que mandar hoy en este tiempo a Ageos, profetas como Ageos, que le dicen al pueblo: ustedes están muy felices viviendo en sus casas artesonadas y lujosas, mientras la casa de Dios está destruida. ¿Lo han leído? Si no lo ha leído, déjalo en la casa. Y Dios le dice al pueblo: estoy molesto porque ustedes se preocupan más por vivir en lujos que por cuidar mi casa. Lea esta cita en Levítico y va a ver cómo era la orden de Dios, qué era lo que Dios ordenaba, cómo debía hacerse en las cosas. Levítico 3:3 al 5. Levítico 3:3 al 5. Hay gente que cree que del libro de Levítico no se puede predicar, y ahí le estoy demostrando que sí se puede enseñar de libros como Levítico, Números, Deuteronomio. Escuche: luego ofrecerá del sacrificio de paz toda la ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, sobre los ijares. Con los riñones quitará la grosura del intestino que está sobre el hígado. Y óigame, los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Esto que se hará quemar, ¿qué es? Ofrenda de olor grato para Jehová. Y el sacerdote, escuche, hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. ¿Quién era el primero en recibir? Dios. Era Dios, hermano. Estos sacerdotes invirtieron las cosas. Da primero al sacerdote y los huesos dáselos a Dios. Al sacerdote dale la carne y déjale el hueso poroso a Dios. Eso es lo que estaban haciendo, iglesia. Por eso Dios estaba bastante molesto. Yo pregunto, ¿será que Dios hoy no se sentirá molesto con todo lo que se hace con sus ofrendas? Y todo lo que los hermanos sacrifican con tanta fe y con tanto esfuerzo. ¿Será que Dios sí se siente complacido? Pregunto yo. Yo honestamente lo dudo, iglesia. Que Dios se siente feliz con tanto derroche, mal gasto, vanagloria, dinero en política, en impulsar políticos, plataformas políticas, gastos innecesarios, lujos abusivos, viajes por el mundo. Yo me atrevo a decir que Dios no debe estar muy contento. Yo le puedo decir que no. Tú no le puedes quitar, ministro, y te lo hablo allá en esta cámara, tú no le puedes quitar a Dios sus ofrendas. Las ofrendas son de Dios, no tuyas. Primero Dios, su casa, y de eso toma una porción, porque el obrero es digno de su salario. Ahora, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué robaban todo lo que era de Dios? Yo escribí un pensamiento, ojalá les sirva. Los hijos de Elí, está en la pantalla, los hijos de Elí
daban rienda suelta a sus apetitos carnales antes de obedecer los mandatos de Dios. A ellos no les importaba lo que decía Dios, no les importaba qué dijo Dios en el Levítico, no les importaba las órdenes de Dios, no les importaba su vientre, sus lujos, su vanagloria, sus apetitos carnales, su orgullo. Es lo que importaba. Tercero, los hijos de Elí, con su pecado, porque era un pecado terrible, llevaban al pueblo. ¿A dónde lo llevaban? A menospreciar las ofrendas dedicadas a Dios. La gente ya no quería llevar nada a Dios porque decía, pero ¿para qué? Ese es un ratero, ese es un ladrón. Hoy a los ministros se nos califica de ladrones por culpa de otros. Pero no todos somos ladrones, iglesia. Aún quedamos temerosos de Dios, que entendemos que de todo daremos cuenta al Altísimo. Y si usted me mira a los ojos, Dios le mostrará que le hablo con la verdad. ¿Por qué yo ando sin escoltas? ¿Por qué ando solo con mi esposa en mi carro? Porque yo no tengo ningún temor, hermano. Dios es mi escudo y mi fortaleza. Él es el que me cuida. No necesito hombres que me cuiden. Si de verdad yo soy un ministro de Dios, entonces Dios debe cumplir su palabra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo por donde quiera que vaya. Ángeles del cielo acampan alrededor del que le teme. Dios es mi escudo y mi castillo. En Él está mi alma y en Él confío. No tengo por qué temer. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios es mi pastor y a mí nada me faltará. Él es mi escudo y mi castillo. Cuando usted tiene esa fe tan segura de que usted está siendo honesto y que usted le está sirviendo a Dios con temor y temblor y que usted está siendo correcto, que realmente se está conformando con la espaldilla que Dios quiere que coma, no tiene por qué temer, iglesia. No tiene por qué buscar a alguien que le cuide la espalda. Yo veo a Eliseo, que cuando vinieron los sirios para matarlo, y el siervo de Eliseo le decía, Padre, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar, mire todos los ejércitos. Él le dijo, Señor, ábrele los ojos a este siervo para que se dé cuenta que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Dios le abrió los ojos al siervo, y cuando el siervo miró, he aquí que alrededor del ejército que iba a matar al profeta, alrededor de este ejército había un ejército de ángeles celestiales guardando al siervo de Jehová, protegiéndolo con ángeles del fuego venidos del cielo mismo. Y el profeta solo levantó una oración: Padre, enceguece a estos que me quieren matar. Y quedaron ciegos. Y luego los tomó como un niño chiquito, los tomó de la mano, los llevó a Samaria. Y cuando estaban dentro de los muros de Samaria, rodeados del ejército, entonces le dijo, Padre, ábrele los ojos. Y abriéndole los ojos al enemigo, se dieron cuenta que estaban derrotados. Y cuando iban a matar a estos ejércitos sirios, él le dijo, no los maten. Haced bien al que te quiera hacer mal. Bendice al que te maldice. ¿Y sabe qué hizo? Les dio de comer a todos sus enemigos, los mandó con la barriga llena y nunca jamás vinieron a pretender tocar al ungido del Señor. Dios protege a sus hijos. ¿Quieren que Dios los proteja? Confórmese con la espaldilla y no meta el garfio de 3 dientes. Yo no quería hablar de usted, pero es que hay muchos cristianos que también meten el garfio. ¿Cómo, pastor? Obvio, tú tienes que dar el diezmo tanto y das una quinta parte. ¿Metiste qué? El garfio. Tenías que dar 20,000 pesos de diezmo. Diste 2,000. Metiste un garfio, te llevaste 18. Es igual, iglesia.
estás metiendo el garfio. Pero yo no quiero tocar este tema, estoy tocando el tema de un ministro, pero los cristianos también meten el garfio. Y eso también es pecado. Está bueno esto, ¿sí o no? Estoy hablando de temas financieros y no he hablado de pactos, al contrario, estoy dándole juguete a más de uno. Tercero, cuarto. Pero me faltó darle una cita que me parece muy importante. ¿Ya les di alguna cita del tercero? No. Entonces, los hijos de Elí llevaban al pueblo a menospreciar las ofrendas dedicadas a Jehová. Primera de Samuel 2:17. Primera de Samuel 2:17. Era pues, oiga, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Cómo era el pecado? No oigo. Muy grande. No era cualquier pecadito, era un pecadote. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos hombres no eran un ejemplo, eran una vergüenza. En vez de enseñar al pueblo a ser correcto, lo enseñaban a ser un ladrón. Mire lo que dice la palabra en el libro de Malaquías a estos sacerdotes. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote, mire que Dios está hablando de sacerdotes, de ministros. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de su boca, de la boca del sacerdote, el pueblo buscará la ley, las órdenes de Dios. Porque mensajero es el sacerdote. Oiga, el mensajero es sacerdote de Jehová de los ejércitos. Pero miren la reprensión de Dios. Mas vosotros, sacerdotes, os habéis apartado ¿de qué? Del camino. O sea, debían de ser ejemplo, pero se han apartado del camino. ¿Y qué pasa? Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Le voy a hacer una pregunta a los santos. Piense muy bien lo que le voy a decir. Dios dice que lo que estos sacerdotes hacían al meter el garfio y robar la carne era un pecado enorme, porque con esto estaban maleducando ¿a quién? Al pueblo. Ahora, pregunto yo, ¿creen ustedes que hoy en día, con todo lo que está pasando, cuando se mete el garfio y se saca lo que no le pertenece al ministro, con esto hace tropezar al pueblo de Dios? Sí, claro que sí. Hace poquito la iglesia cristiana, aunque el que hizo esto, yo dudo de su cristianismo, hizo quedar en vergüenza a todo el cristianismo. Prepárese, iglesia, se lo vuelvo a repetir, porque más pronto de lo que ustedes creen, pasaremos muchas vergüenzas por culpa de muchos que usan los garfios de 3 dientes. Vamos a pasar vergüenzas enormes por ser cristianos. Sin que nosotros tengamos la culpa, nos mirarán con desprecio, porque por culpa de uno pagamos todos. Y lo vamos a vivir muy pronto, y ustedes lo van a ver publicado en las prensa, noticieros y demás. Cuarto, los hijos de Elí, como si fuera poco, todo lo que hacían, fornicaban con las mujeres que venían al tabernáculo. Tenían sexo con las hermanitas. Eso escándalo hace poquito lo vimos, yo no sé si alguien sabe. Por allá en Pasto, ¿no fue? Los sacerdotes, los hijos de Elí, que debían ser un modelo, un ejemplo a la grey, fornicaban con las mujeres que venían al tabernáculo. Primera de Samuel 2:22. Primera de Samuel 2:22. Pero Elí, el papá, era muy viejo. Y escúcheme, oía
A ver, póngase la mano en el oído. ¿Qué hacía? Oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que este par de jóvenes eran unas bellezas. Se robaban las ofrendas de Dios y prostituyeron la iglesia del Señor. Lamentable. Vergüenza para un pueblo que ama a Dios verdaderamente. Tenemos que prepararnos, iglesia, dice el Señor, en oración y ayuno, porque las tapas de las ollas serán quitadas, la hediondez y el mal olor saldrá a la luz, se correrán las tapas, las ollas serán quebradas, los garfios de 3 dientes serán mostrados, y Dios mostrará que Él en verdad tiene celo por sus ofrendas. Alabado sea el nombre de Jesús. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Su presencia está en este lugar. Clamamos por salvación. Oh Señor, ven y salva a tu pueblo, Jesús. Levanta esta generación, Padre, en espíritu y en verdad. Levantamos un clamor por sanidad, redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Él es el Rey. Levantamos su clamor. Vamos, levanta su clamor en esta mañana. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inundados en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Rey. No hay nadie como tú, Señor. Hoy escucha el clamor de tus hijos. Hosana, dile, Hosana.
Hosana al Rey. Hosana, Hosana al Rey.